¿Qué es lo que hace el Señor, hermanos? Sino que se alejó de Galilea. Recuerden que Galilea fue el lugar o el centro más bien del ministerio del Señor Jesucristo. Usted, por ejemplo, cuando va a Mateo capítulo 4, usted ve cómo el Señor inicia su ministerio en ese lugar. Mateo 4, versículo número 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y ahí se da cuenta usted que en Galilea ejerce la mayor parte de su ministerio. Cuando él inicia en Galilea, hermanos, él precisamente se acerca a lo que es Jerusalén, donde él culminaría con lo que es su semana, la semana conocida como la Semana de la Pasión, donde precisamente el Señor llevaría a cabo el fin de su ministerio terrenal, que es ir a la muerte y también la resurrección. Así que vemos nosotros que él fue a las regiones de Judea. Mi hermana Cruz, Dios le bendiga. Fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Aquí vemos que es interesante que el Señor se mueve de un lugar a otro. Él no está estable en un solo lado, sino que se mueve de un lugar a otro. Aquí el Señor, lo que vemos nosotros es que sigue predicando, sigue enseñando, porque dice, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, gracias hermana Betty, al otro lado del Jordán. Y como siempre, vemos que le seguían grandes multitudes de personas. Pero también, hermanos, no solamente sanó a multitudes de personas, le seguían, sino que también les sanó en ese lugar. Y aquí vemos cómo enfrenta luchas muy acaloradas de frente contra los religiosos de aquella época. Usted puede ver su lema, Dios le bendiga. Buenas tardes, Luz. ¿Cómo lo vemos nosotros cuando vienen estos fariseos? Así que, hermanos, el Señor no solamente se quedó estancado en un solo lugar, sino que más bien el Señor, en el plan del Padre, se mueve de un lugar a otro, llevar esa predicación maravillosa del Evangelio de Cristo. Maricel, Dios le bendiga. Así que nosotros podemos ver que también nuestro llamado no solamente es para estar en un solo lugar, sino podernos mover y llevar el Evangelio a otros lugares. Así que el Señor, hermanos, en cada etapa de su ministerio, Él, por ejemplo, vemos que hay un propósito. Cuando está en Galilea, pues Él llamó a sus discípulos, realizó pues muchos milagros. Lorina, Dios le bendiga. Podemos ver que Él también pues se dio a la tarea de la enseñanza. Y cuando usted ve allí en Judea, pues se levanta esa oposición, aquella confrontación contra los religiosos de aquella época, pero también vemos nosotros que en Judea llevaría a cabo su plan redentor de ir a la cruz. Y hay que entender que en la vida, hermanos, en la vida pues siempre hay distintas temporadas que uno vive, y todas estas pues nos preparan para poder enfrentar cosas mucho más difíciles, pero saber bien, hermanos, que todas estas cosas están en el plan soberano de nuestro Dios. Recuerden que el ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, usted lo ve muy continuo, bastante dinámico. O sea, Él cambia de lugar. También el propósito que Él lleva pues es completamente firme. Él traía esa enseñanza de parte del Padre, que todo lo que oía oír del Padre Él lo iba a dar a conocer. Él traía sanidad, sobre todo. También confrontó muy de frente a los legalistas y religiosos de aquel tiempo, y sobre todo también dentro de su plan era el salvar. Así que, hermanos, donde quiera que nosotros también vayamos, porque tenemos el ejemplo maravilloso de Cristo, que Dios nos va a usar. Pero nosotros debemos ser fieles en cualquier lugar, en cualquier circunstancia.
Aún en cualquier tiempo Dios quiere que nosotros le sirvamos. El Señor se propone, hermanos, ir a Jerusalén. Ya venía lo que era el acontecimiento de su semana conocida como la Semana de la Pasión, donde Él sería entregado a sus verdugos. Así que, hermanos, el Señor nos está mostrando algo precioso, y es de que debían ya de ir al cumplimiento que le decía a los discípulos, diciéndoles que iba a sufrir por mano de los que tenían el poder, como también la religión en aquella época, y debía de sufrir por mano de autoridades, cambiando de un lugar a otro, donde le seguían aquellas grandes multitudes, pero también sanó a muchas personas. Vea la compasión, el amor, esa misericordia de nuestro Señor. Usted puede ver que a pesar que el Señor, hermanos, había salido de lo que era Galilea para acercarse a Judea, Él, hermanos, no deja de sanar a las personas, de atraer a las multitudes hacia Él, aun cuando Él ya debía de ir a lo que era la muerte de cruz. Él sigue y sigue sanando a las personas y teniendo compasión de ellas. Usted ve que las personas le siguieron, o sea que venían desde el otro lado, del lado de Galilea hacia las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Ellos venían las personas, no solamente por curiosidad, porque ellos ya habían visto el poder de nuestro Señor, hermanos. Ellos estaban hambrientos también de seguir siendo enseñados, de algunos pues que viniesen enfermos, también de la sanidad, porque el Señor dice que los sanó en ese lugar, y de lo cual Él había sido destinado, aquella copa que había de beber. Así que vemos nosotros también que las personas teniendo sed, una sed espiritual, usted puede ver cómo le seguían, pero también contrastaba esa sed espiritual con la religiosidad y la confrontación que hacían los religiosos legalistas de aquel tiempo. Recuerden ustedes que al principio de su ministerio, cuando usted va, por ejemplo, a Mateo 4, después de lo que el Señor fue tentado, usted ve que le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Habían multitudes de personas que estaban siguiendo al Señor. Cuando Él veía a aquellas multitudes, Él tuvo compasión de ellas, hermanos. Tuvo compasión de las personas. Las personas veían las grandes señales que nuestro Señor hacía y cómo sanaba a los enfermos, y había suficiente razón para poderle seguir. Mi hermana Yasmin, Dios le bendiga. Dice que sanó a todas aquellas personas que le seguían, y los sanó allí, aquellas grandes multitudes. ¿Cuántos enfermos venían en ese momento, hermanos? A pesar de que el Señor cambió de lugar, eso no impidió a las personas que vinieran y le siguieran. Aun cuando el Señor iba al sufrimiento de la cruz, el Señor sigue mostrando ese amor, esa compasión. Sigue derramando de su poder y también de su corazón dispuesto a sanar a las personas. Dice que le sanó, hermanos, y es que podemos ver cómo el Señor, en su ministerio terrenal, vemos esa autoridad mesiánica. El Señor no solamente estaba enseñando, sino que también estaba demostrando que el reino de Dios no consiste en palabrería, sino en poder. Dice que lo sanó en ese lugar, o sea, lo sanó allí. No solamente el Señor hizo grandes señales y cosas maravillosas en Galilea, hermanos, sino que también el Señor muestra su poder y su gloria allí en el otro lado del Jordán. Así que la gracia, usted puede ver, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre está a la disposición de aquellos necesitados.
donde había necesidad, el Señor, hermanos, siempre estaba dispuesto a sanar. Estaba dispuesto a extender su gracia, su favor, su misericordia. Imagínense, ellos habían escuchado las palabras del Señor o les habían hecho llegar acerca de aquellos dos deudores, aquellos que tenían deudas entre sí, como el rey había perdonado una deuda tan grande. Y luego usted ve cómo aquel consiervo este siervo que fue perdonado, ve a un consiervo y echa mano sobre él, lo estaba ahorcando literalmente. Y imagínense, no le estaba perdonando la pequeña deuda que tenía para con él. Entonces el Señor acababa de hablar del perdón, hermanos. Y ahora posiblemente estos fariseos escucharon acerca de estas enseñanzas, tenían mucha información acerca del Señor Jesucristo. Por eso ellos vinieron a tentarle. Es interesante porque el Señor, hermanos, al ver aquellas grandes multitudes, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque los veía, que estaban como ovejas sin pastor. Recuerden que el Señor, hermanos, llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Él fue herido y abatido de Dios por el motivo de nuestra paz. Gracias, mi hermana Mari. Dios le bendiga, mi hermanita. Gracias, mi hermana Kumit. Que el Señor le bendiga. Hermanos, usted puede ver que entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Imagínense ustedes qué tipo de pregunta, gracias mi hermanita Mari, que estaban haciéndole al Señor. Después de que el Señor había sanado, hermanos, a una gran multitud de personas que le habían seguido. Entonces vienen estos fariseos, increíblemente, vienen y tratan la manera de atrapar al Señor en un dilema doctrinal. Ellos en realidad no les interesaba cuál era la postura, según ellos, de nuestro Señor, sino que ellos estaban viendo la manera en que el Señor cayera en una palabra para poderlo llevar y condenarlo a la muerte. Usted ve que los fariseos, hermanos, aquellos religiosos completamente legalistas, ellos estaban tratando de que el Señor cayera. Y este grupo, pues, para que entendamos un poco más el pasaje, hermanos, era conocido pues porque tenían un celo por la ley, pero había una hipocresía y un orgullo tan desmedido en ellos. Hermanos, los fariseos era una secta pues bastante influyente en aquel tiempo, en el judaísmo, en la época del Señor Jesucristo. También dentro de la misma iglesia primitiva, muchos fariseos trataban de entorpecer la obra del Señor y muchos de ellos también fueron alcanzados por la misericordia del Señor. Ellos tenían una falsa piedad sobre las personas. De hecho, esa palabra para fariseo significa separado. Eso es lo que significa el nombre de fariseo. Ellos aceptaban completamente, hermanos, lo que es la ley Torá o los mandamientos que dio Moisés, pero también ellos se habían hecho de la ley tradicional oral. Y ellos enseñaban que todos debían de observar de igual manera la ley de Torá, como también los rituales que ellos habían inventado, aduciendo que pues también venían de parte de Dios, mas sin embargo eran pues tradiciones orales que ellos habían inventado durante todo ese tiempo. Estos fariseos, hermanos, pues eran hombres de negocio, más o menos de una clase media. Muchos de ellos eran líderes en las sinagogas. Eran pues en una minoría, ellos participaban en lo que es el Sanedrín. Ellos también
algunos ocupaban puestos como sacerdotes. Ellos también pareciera que tuvieran mucha influencia, hermanos, cuando el Sanedrín tomaba decisiones, porque ellos contaban con la mayoría de las personas que pues les apoyaban con las decisiones que ellos tomaban. Pero luego usted ya verá por qué razón estos se le acercaban al Señor. Dice que vinieron a él los fariseos tentándole. ¿Cuál era la razón por la cual vinieron los fariseos al Señor? No exactamente saber sobre el divorcio. Ellos conocían muy bien la ley del Deuteronomio, capítulo 24 sobre todo, ya después veremos eso. Hermanos, ellos venían con el deseo de tentar al Señor. Es interesante, hermanos, porque ellos lo que querían era hacer tropezar al Señor en cualquiera de las formas que Él enseñara. Aquí podemos ver, hermanos, que los fariseos estaban usando malicia. No era verdad que una pregunta genuina del corazón de ellos, sino más bien ellos lo que querían era que el Señor tropezara con alguna de sus respuestas. Imagínense, si el Señor respondía que no era lícito divorciarse, entonces pudiera ser que estaba contradiciendo la ley de Moisés, allá en Deuteronomio 24, donde ya vamos a ir. Hermanos, ellos vinieron a tentarle y le decían, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Imagínense, por cualquier causa. Y eso no fue lo que Moisés estaba enseñando. Vamos a Deuteronomio capítulo 24, hermanos, para que vayamos entendiendo acerca de lo que es el matrimonio y el divorcio. Stalin, Dios le bendiga. Stalin, bienvenido. Vaya usted conmigo a Deuteronomio 24. Así que, hermanos, gracias por estar acá. No se pierdan la enseñanza porque posiblemente nos lleve 2 o 3 días esta enseñanza, ya que tiene demasiada teología, hermanos, para poder explicar. Así que, Deuteronomio capítulo 24, ponga usted mucha atención acerca de lo que Moisés mandó. Vea usted, capítulo 24, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ponga atención en estas palabras. Si el hombre que la tomó por mujer, al haber encontrado alguna cosa indecente, no le agradó a aquella mujer, le escribirá carta de divorcio. Ok, recuerde que es cosa indecente. Ponga mucha atención. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa, ponga atención. Aquella mujer, cuando el hombre haya encontrado en ella alguna cosa indecente. Cuando ella ya tenga la carta de divorcio en su mano, sale de su casa y podrá ir y casarse con otro hombre. Ok, vayamos despacio. Pero si la aborreciere, este último y le escribiere carta de divorcio, o sea, el segundo hombre que la ha tomado, y si éste la aborreciere y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, el segundo que haya muerto, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fue envilecida, o sea, el primer marido, el primero que la despidió por causa indecente, no la puede volver a tomar. Porque después que fue envilecida, o sea, que el otro hombre la aborrece, porque es abominación delante de Jehová, aun cuando
este segundo hombre muriere. Por favor, ponga mucha atención. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora ponga atención. Si el Señor Jesucristo, hermanos, le decía a los fariseos que sí, era lícito, según la pregunta que ellos le decían, entonces podía parecer que estaba favoreciendo el Señor el libertinaje, o más bien que estaba tomando partido con una de las escuelas rabínicas de aquel tiempo. Ya le voy a explicar acerca de esas escuelas rabínicas, la de Shammai y la de Hillel. Permítame un segundo. Estas dos escuelas eran los fariseos, de los cuales se alimentaban de estas líneas doctrinales. Pero imagínense ustedes, a pesar que eran fariseos, dentro de ellos estaban bastante divididos por estas dos posturas, por estas dos escuelas de pensamiento. Como hoy en día vemos ustedes, cuando solamente vemos temas acá por TikTok y muchos se dividen por esos temas, obrando puros fariseos, Hermanos, nosotros no debemos ir al pensamiento de que la confesión de no sé quién, que la palabra que dio no sé quién, que el pensamiento de tal es el mejor. Hermanos, lo que tenemos más seguro es la palabra de Dios y no el pensamiento de tal hombre. Porque imagínense, siendo fariseos, se dividían en dos grupos. Unos que se iban con el lado de Hillel y otros con el lado de Shammai. Ahora miren pues, si el Señor decía que era lícito el repudiar a la mujer, regresemos, voy a llevarlos al texto para que ustedes lo puedan tener mejor y así entenderlo mejor. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Usted se da cuenta que le están diciendo: oh, Señor, ¿es lícito? Como quien dice: Señor, responde que sí. Y si el Señor respondía que sí, entonces estaba tomando partido por una de aquellas escuelas. Recordemos, hermanos, que el Señor está en el territorio donde está gobernando precisamente Herodes Antipas, aquel hombre que había encarcelado y le había dado muerte a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque habló contra el divorcio de Herodes. Usted, para entenderlo mejor, vaya más tarde, anote ahí Mateo capítulo 14, versículos 3 en adelante. Hermanos, posiblemente también ellos, el argumento que traían en su corazón era exponer al Señor Jesucristo y que de manera política entonces Herodes Antipas tomara cartas en el asunto y darle muerte al Señor. Vea, es que traían en su corazón nada bueno. Por eso se acercan tentándole, o sea, para que él cayera en esa tentación, para que él cayera y de esta manera ser llevado a la muerte. Por eso dice: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hermanos, la pregunta que estaban haciendo los fariseos estaba precisamente en ese debate que ellos tenían entre los fariseos, ese debate rabínico sobre qué causas eran válidas para el divorcio. Así que habían dos escuelas en aquella época. La primera, la escuela de Shammai. Anote usted la escuela de Shammai. Shammai, ellos eran muy estrictos en la interpretación y tampoco nada flexibles de la ley en todos sus temas. O sea, eran cuadrados los de Shammai. Pero los de Hillel, ellos tenían una aplicación más liberal. Los seguidores de Shammai, por ejemplo, ellos fomentaban, imagínense ustedes, el odio a todo lo que fuera romano
Ellos odiaban a los impuestos, odiaban a los judíos que servían como publicanos, aquellos recaudadores de impuestos. Para ellos eran personas no gratas. Los shamaitas querían prohibir, hermanos, toda comunicación y comercio entre judíos y gentiles. Así eran de radicales. En cambio, los de Gilel, pues ellos eran un poco más más amables, por decirlo así. Un poco más flexibles. Eran más liberales, por decirlo de esa manera. Pero esas dos escuelas no se llevaban entre sí, a pesar que eran hermanos, eran fariseos entre ellos. Pero por pertenecer a una de esas dos escuelas no se llevaban. Se trataban muy mal, gracias a mi hermana Comi. Los enfrentamientos entre ellos por cuestiones, hermanos, de doctrina era bastante fuerte, ¿eh? Llegaban a los insultos, llegaban hasta a una manera de darse o quererse dar golpes, por defender sus doctrinas. Todos los fariseos, todos hermanos, sin excepción alguna, ellos aceptaban la palabra de Dios como inspirada por Dios, tanto uno como otro, los de la escuela de Shammai y los de la escuela de Gilel. Así que usted puede ver algo impresionante, que Shammai pues eran muy conservadores y ellos enseñaban que el divorcio solo era permitido en caso de inmoralidad sexual. Pues estaban apegados a lo que dijo Moisés, recuerdan ustedes, Deuteronomio 24. Pero los de Gilel, ellos eran liberales. Ellos permitían el divorcio por cualquier razón. Un ejemplo, imagínense ustedes, de cómo ellos permitían el divorcio. Por ejemplo, si la esposa se le iba la mano con la sal, con el condimento a la comida, entonces ellos le daban carta de divorcio. O con el simple hecho que la mujer ya no les gustase porque la veían poco atractiva, entonces también le daban carta de divorcio. Así es, mi hermana Lupita, muy bien, un tipo de legalistas y los otros liberales. Y porque como seguían pensamiento de hombres, de rabinos muy reconocidos, estaban completamente equivocados. Imagínense, por cualquier cosa los de Gilel, los de ese lado, ellos eran como más permisivos en violentar la misma ley. Y aquí usted puede ver a estos fariseos con esa intención malévola que traen en su corazón de hacerlo caer. Así que es interesante porque por cualquier cosa, entonces estos de Gilel eran como permisivos y estaban preguntando a los fariseos si él estaba aprobando el divorcio fácil, lo cual era pues popular entre los de Gilel. Aquí posiblemente venían los de Shammai a hacerle esta pregunta. O sea, lo que trataban ellos era de que el Señor cayera en cualquier palabra. ¿Para qué? Para poderlo llevar a la muerte. Recuerden ustedes que Herodes Antipas había puesto en la cárcel a Juan y le había decapitado. Eso mismo quería hacer con el Señor Jesucristo, este grupo, hermanos, para que expusiera el pecado de Herodes Antipas y llevarlo a la muerte. O sea, miren, y es increíble, hermanos. Aquí me entran al directo y me dicen, pastor, ¿qué piensa de la expiación? ¿Limitada o ilimitada? ¿Saben? Lo que están tratando de poner es tropiezo. Pastor, ¿qué piensa de los diezmos? Pastor, ¿qué piensa de esto y lo otro? Pastor, ¿qué piensa? ¿Por qué no? Siempre les he dicho, hermanos, siempre les he dicho que los temas van poco a poco, poco a poco. Y poco a poco usted va a ir aprendiendo bíblicamente, no lo que piensa tal, no lo que piensa aquel otro, sino lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura.
Así que usted recuerda entonces lo de Deuteronomio 24. Se recuerda usted claramente, ¿verdad? Pero estos son tremendos porque anteriormente ya le habían preguntado al Señor. Vaya usted conmigo a Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Ellos querían que el Señor cayera en cualquier palabrita para echarle entonces mano e ir a las autoridades y decir, no, mira, es que Él está hablando de que por parte de Dios vas a recibir la peor de las condenas en lo que es el infierno y es mejor que mires qué haces con Él. O sea, trataban la manera de que el Señor cayera en cualquier cosa. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. De nuevo, el Señor está citando Deuteronomio capítulo 24, versos del 1 al 4. Pero miren lo maravilloso de la palabra del Señor. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. La causa él ya se las había dado, por la cual sí se daba carta de divorcio, el cual era el adulterio. Y luego, pero el Señor también agrega, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pero yo os digo, porque recuerden que fue Moisés quien dio la ley, por supuesto, de parte de Dios. Pero entonces, los fariseos, ya para el momento del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, pues ya estaban torciendo la Biblia. Ya estaban torciendo la palabra del Señor. El Señor ya había enseñado acerca de este asunto, pero lo que pasa es que ellos para tentarle vinieron y le decían, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, pero si él ya les había dicho que por causa de fornicación. El Señor ya les había enseñado acerca de lo que era la única o la causa justificable acerca del divorcio, y era la fornicación. Hermanos, ahora, si el Señor ya había dado una respuesta, el matrimonio, ellos no lo debían de tomar a la ligera, hermanos, como al día de hoy. Es lo mismo. Imagínense de usar el divorcio y que por cualquier causa uno se pueda divorciar. ¿Qué es lo que estaba mostrando y revelando el corazón de los fariseos? Una mentalidad superficial y completamente egoísta, hermanos. Como al día de hoy. Hay personas que dicen, ya no siento nada por ti, y por esa razón se divorcian. Esa no es una causa justificable, porque el amor no se trata de sentir. El amor es una decisión. El amor es poder dar sin esperar nada a cambio. Recuerden ustedes, el amor todo lo espera, todo lo sufre, no busca lo suyo, no se irrita, no es envidioso, no es jactancioso. Hermanos, el matrimonio es algo, yo creo que es la decisión más importante en nuestra vida. Pero quiero decirles, hermano, que esto que se ve aquí en Mateo 19:3, estos debates que hacían los fariseos, hoy en día también son debates teológicos. ¿Para qué? Para tentar, para hacer caer. Los fariseos, hermanos, ellos no querían la verdad, sino ellos querían excusas para justificar sus corazones que estaban completamente endurecidos. Ellos solamente estaban buscando cómo justificarse. Si ellos, su maldad era que cayera en una palabra para entregarlo a las autoridades ante Herodes Antipas, o bien si su causa era para justificar el pecado en ellos, hermanos, de cualquiera de las formas, ellos venían con un corazón lleno de maldad. Pero hermanos, es impresionante porque el Señor no cae en esas trampas que les estaban tratando de poner estos fariseos. Vea la sabiduría y la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo.
en lugar de entrar en un debate, el Señor los lleva a una conversación, los lleva a un propósito, al propósito original cuando Dios hace la creación, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Así que ese versículo 19, hermanos, ese capítulo 19, ese versículo 3, usted puede ver que era un ataque, pero muy sutil, disfrazado de una pregunta doctrinal. O sea que los fariseos querían que Jesús tomara una postura, ya sea de Gilel o de Shimei. Eso es lo que ellos andaban buscando. Pero el Señor, hermanos, como es un verdadero maestro, Él no discute acerca de estos argumentos, acerca de estas cosas. Antes, el Señor lo que hace es llevarlos a la palabra de Dios, como lo hace todo buen maestro de las Escrituras. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Sino buscar en la palabra las respuestas a nuestras inquietudes. No, es que fíjate que ahí nosotros pensamos que es esto y lo otro con respecto a tal tema. No, hermanos, no es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros argumentamos, es lo que la palabra de Dios nos dice. Miren la respuesta tan sabia del Señor. Él respondiendo les dijo, mire, Él les estaba respondiendo. O sea, el Señor no evitó la pregunta para nada, pero está respondiendo con sabiduría de lo alto, con sabiduría divina. No está entrando en discusiones con aquellos fariseos, ni entre sus rabinos de las cosas que ellos pensaban. Él no está entrando en discusiones humanas. Hermanos, Él va a responder con la palabra, no con opiniones. Hermanos, cuando nosotros se nos está tentando, cuando aún también somos confrontados acerca de nuestra fe, ¿qué debemos de hacer nosotros sino responder con la palabra de Dios? ¿Y quién fue el mayor ejemplo? Yo se los había dicho y que la Biblia nos dice en Mateo capítulo 4. Vaya usted conmigo. Mateo 4. Voy a tomar un poco de agua. ¿Ustedes ven que se cortó? ¿Me indican, por favor? Me indican si se cortó. ¿Cómo está la señal, hermanos? Ustedes me indican. Por acá bien. Todo está bien. Bueno, a ciertas personas se les corta tal vez. Hermanos, el Señor, ¿qué está haciendo? Sino respondiendo con la preciosa palabra. Vea lo que dice el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da cuenta? Cómo el Señor Jesucristo responde ante una tentación. Aquellos vinieron tentándole, como el mismo corazón de Satanás. Cuando vinieron esos fariseos, lo que hicieron fue tentarle. A ellos no les interesaba acerca de cómo era que enseñaba el Señor, sino ellos querían hacerlo caer o justificar su maldad. ¿Es lícito el hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? Entonces el Señor les dice, ¿no habéis leído? ¿No habéis comprendido? Hermanos, el Señor aquí de una manera muy especial le dice a esos fariseos
con una pregunta. Ellos le vienen preguntando y el Señor les da otra pregunta. ¿No habéis leído? El Señor está haciendo de una manera irónica, hermanos. Les está hablando a los expertos de la ley, pero les está señalando que el conocimiento que ellos tienen de la Escritura solamente es superficial y que la están aplicando demasiado mal. A pesar que ellos conocían, hermanos, la palabra de Dios, no comprendían el espíritu con el cual fue hecha la palabra, ni la intención de Dios detrás de lo que la palabra de Dios nos dice. No la estaban comprendiendo, no la estaban entendiendo. Hermanos, el Señor constantemente utiliza sus palabras para corregir a estos religiosos. Por ejemplo, cuando los saduceos también se acercan para tentarle, otros que también estaban en la misma posición de los fariseos, queriendo hacer tropezar al Señor. Vaya usted a Mateo capítulo 22, verso 31. Recuerden que estos se estaban preguntando de quién sería esposa, si alguno haya enviudado, si alguna mujer ha enviudado, ¿de quién será su marido? El Señor le dice, pues seremos como los ángeles. Versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de muertos y no de vivos? Ellos estaban preguntando acerca de la resurrección, porque los saduceos no creían en resurrección. Entonces lo que estaban haciendo solamente es tentar al Señor. Hermanos, santos de Dios, leer la Biblia, miren, sin entendimiento espiritual va a llevar siempre al error. Si no está el Espíritu Santo en la persona que está leyendo la palabra y no se le ha dado el don de maestro, no la va a poder explicar, y la va a explicar conforme a sus argumentos o conforme le fueron enseñados o conforme lo entendió en su manera terrenal, en su pensamiento terrenal. Y por eso va a llevar muchas veces al error. Por eso usted ve tantas confrontaciones. Y es increíble. ¿Pacateado de qué? A las personas hay que llevarlos a la verdad. A las personas hay que llevarlos al conocimiento del Señor. Porque lo que traían ellos cuando hacían una tentación, hermanos, ellos traían maliciosidad, o sea, traían maldad. Hermanos, el conocimiento bíblico, aún porque estos fariseos conocían la palabra, ellos conocían, ¿Se recuerda a ustedes también? Ahí en Mateo 12, usted verá también cómo el Señor les dice, no habéis leído, o sea, no habéis comprendido, prácticamente. Vaya usted a Mateo capítulo 12, versículo 3. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Recuerdan que los discípulos estaban recogiendo espigas en un día de reposo. Entonces los fariseos, ellos estaban, tus discípulos, mira, el legalismo, ¿no? Tus discípulos están haciendo lo que no es lícito en el día de reposo. Entonces el Señor les dice, ¿acaso no comprendieron ustedes lo que hizo David? Cómo entró en la casa de Dios, comió los panes de la proposición y que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Como les está diciendo, o sea, ustedes no están atendiendo. Hermano Alejandro, es una pregunta de tentación, hermano. Hay que silenciar, Yo sé cuál es la intención, hermanos, aunque no soy omnisciente, pero sí sé cuál es la intención. Es la intención de los fariseos. Viendo en qué palabrita uno cae para exponer, para poder hacer caer.
Así que, hermanos, cuando la persona lee la palabra sin el espíritu, sin el entendimiento, lo va a llevar al error. Hermanos, cuando alguien tiene conocimiento pero no tiene obediencia hacia nuestro Dios, esas personas endurecen su corazón y no hay manera que la palabra haga vida en ellos. No hay manera. Miren el Señor, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, qué es lo que está haciendo el Señor, hermanos? Llevándolos al diseño original de Dios. No los lleva al debate entre rabinos para pacatearlos o para hacerlos de menos. No los lleva al debate que tenían los rabinos de años, tanto Gilel y como lo era Shimai. O sea, si usted se da cuenta, no los está llevando al debate que ellos querían que tuvieran. Lo que hace el Señor es llevarlos a las Escrituras. Y es más, que el mismo Señor Jesucristo, hermanos, no está apelando a Moisés, sino a Dios mismo. Así que, imagínense, con la misma palabra le está mostrando a estos fariseos que lo que ellos tenían por práctica de estarse divorciando, les descuartizó completamente su doctrina, mostrándoles que el divorcio, hermanos, no fue parte del plan original de Dios. Y usted puede ir conmigo a Génesis. Vámonos hasta Génesis. Eso fue lo mismo que hizo el Señor, llevarlos a la Escritura. Creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Vaya usted al verso 24 de Génesis 2. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Se da cuenta usted lo que el Señor les está respondiendo? Por eso el Señor les dice, varón y hembra los creó. Les está citando lo que es la preciosa Escritura. Vaya usted conmigo de nuevo a Mateo capítulo 18. Capítulo 19, versículo número 4. ¿No habéis leído que los hizo al principio varón y hembra? ¿Los hizo? ¿Cómo los hizo? Sino varón y hembra. Y también usted ve en el verso 5, como la Biblia sigue hablándonos y el Señor nos dice, le dice a ellos, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. El Señor, hermanos, en un texto paralelo en Marcos 10:6 acerca de este asunto, les decía, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Si ustedes se dan cuenta, el Señor está respondiendo 100% bíblico. Y es la manera que todo maestro debe de utilizar las Escrituras. No entrar en argumentos, sino en la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra? No que piensa tal denominación, tal pensador. No, hermanos. El Señor estaba mostrando que el matrimonio es aquel fundamento en toda la creación. Aún el matrimonio, hermanos, es el primer ministerio que Dios ha dado a la humanidad. Hermano David, gracias. Hermanos,
el divorcio fue dado más adelante como una concesión, como por la dureza del corazón, como lo dice Deuteronomio 24, pero en realidad no es que fuese la voluntad de Dios que las parejas se divorcien. Hermanos, cuando una pareja tiene problemas en su relación conyugal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Debe de ir al propósito original de Dios, porque es que son una sola carne. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor sino llevando a la autoridad de la palabra? Los fariseos creían en la palabra, tanto de los de Shammai como los de Hillel. Ambos grupos creían, hermanos, que la palabra es veraz. Y Él los llevó a las Escrituras, a la autoridad de la palabra. Él los llevó precisamente a la creación, donde la palabra de Dios dice que al principio los creó Dios, varón y hembra. Y de los dos hizo una sola carne. Hermanos, el matrimonio, para que funcione, ¿qué debemos hacer? Sino ir al diseño de Dios. Lo que Él estableció desde el principio. Hermanos, la respuesta maravillosa del Señor Jesucristo no fue entrar en discusiones, no fue diciendo, sí, Hillel tiene razón, no, Shammai es el que tiene razón. No, hermanos, sino que Él lleva a las personas al origen de todo, al principio, al plan original de Dios. Sobre todo para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hermanos, es interesante porque el matrimonio es esa unión complementaria, santa y que debe de ser permanente. El Señor nos recuerda que para entender correctamente el presente en que nosotros vivimos, debemos de volver al principio, a lo que Dios hizo desde el comienzo. Y por eso dijo, vea usted, versículo número 5. Y por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sigue citando la palabra Génesis 2:24, en este caso el Señor. Y esa es la base teológica, el diseño de Dios para el desposorio, para los esposos. Y dijo, hermanos, es interesante porque el Señor cita directamente lo que Dios dijo desde su creación. Él está mostrando la escritura, la voz misma del Dios creador, hermanos. Gloria a Dios por los 100,000K. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Gracias, Arcángel, Dios te bendiga. Será una sola carne. Por esto el hombre dejará padre y madre. Miren la prioridad de esa relación nueva. La relación con los padres, aunque hermanos sabemos que es muy importante, queda en segundo plano, porque en primer plano queda la unión matrimonial. Cuando usted se casa, hermanito o hermanita, su mamá, su papá quedan en segundo plano, sus hermanos. Igual, mis hermanos amados, su mamita que le calentaba bien la comidita, que le planchaba su ropa, todo esto queda en segundo plano. Ahora la prioridad es su mujer. Aquí podemos ver, hermanos, que el esposo y también la esposa, cuando se unen, hay un nuevo compromiso. El matrimonio es un compromiso entre ambos. En el matrimonio, hermanos, debe de haber madurez, debe de haber independencia de los padres hacia ese nuevo hogar.
El hogar es de ustedes, por eso dejará el hombre padre y su madre y se unirá a su mujer. Hermanos, mientras más lejos vivan de sus padres, es mejor. Porque así entonces no se va a dar cuenta la mamá si le lleva planchada la ropa a su esposo, y tampoco los padres de la esposa no se van a dar cuenta de nada que sucede en el hogar. ¿Por qué? Porque lo más importante es esa relación. Hermanos, imagínense, en la cultura judía, los hijos estaban muy pendientes de los padres, pero también entendían que el matrimonio era lo prioritario. Pero más sin embargo, se habían corrompido tanto con respecto a la ley. Ahora daban carta de divorcio por cualquier cosa, por cosas tan tontas, por decirlo así, que porque ya no le gustaba la esposa, o porque la mujer no se arreglaba, o porque la mujer no condimentaba bien la comida. ¡Wow, hermanos! Por eso el Señor les dice, y se unirá a su mujer. Unirse, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Hermanos, lo que el Señor está mostrando es una adhesión fuerte, profunda, permanente. O sea, lo que el Señor está diciendo prácticamente es ser pegado, como lo es el pegamento, ¿eh? Usted une el pegamento entre sus dedos y ya no se separan, ¿eh? Es lo que el Señor está dando a entender con esa palabra, se unirá. Esa unión, hermanos, esa unión tiene que ver con lo íntimo. Esa unión tiene que ver con que es duradero hasta que la muerte lo separe. No es superficial, tampoco es temporal, no es cuando ya me cayó mal, cuando ya no siento nada por la persona. No, de eso no se trata el matrimonio según Dios. Recuerden que el amor, una de sus características, de sus atributos, es que todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. Hermanos, el matrimonio no es un contrato donde, yo hago esto y tú aquello. No, hermanos, sino es un pacto delante de Dios. Vaya usted conmigo, por favor. Vamos a encender la luz. Ya aquí se nos fue la luz. Malaquías, la luz natural. Vaya usted a Malaquías, al último libro del Antiguo Testamento. Mire cuántas personas se fueron, no quieren escuchar acerca del matrimonio. Es increíble, hermanos. Es increíble. Malaquías capítulo 2, verso 14, mire usted. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Desleal con quién? Con aquella mujer de su juventud, con su compañera, con la mujer de su pacto, hermanos. Por eso el Señor les dice, y los dos serán una sola carne. Gracias, mi hermano David, por esos regalos. Y los dos eran una sola carne. Esto es una unidad, hermanos. No solamente emocional, espiritual, con propósito. Es una unidad física. Hermanos, de hecho, el apóstol Pablo lo vuelve a mencionar allá en Efesios capítulo 5. Voy a dejar algo aquí, hermanos. Vaya usted a Efesios 5, por favor, conmigo. Gloria a Dios, ¿eh? Yo ni esposo tengo, dice Ruth. Dios le bendiga, ¿eh? Qué bueno que está por acá. Pero cuando usted se case va a tomar la mejor de las decisiones. Al oír la palabra.
al oír que el matrimonio es un pacto que uno hace con Dios. Y los pactos no se rompen, hermanos. Efesios 5, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Mire qué maravilloso. Nosotros, el misterio de una relación marital es lo mismo entre Cristo y la iglesia. Por eso, hermanos, el Señor permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, el matrimonio de ninguna forma debe de ser separado, dividido por un divorcio que por cualquier cosa es que ya no nos aguantamos. ¿Qué es eso? Nuestra comunicación se ha roto, no tenemos una buena comunión. ¿Qué es eso? Eso no es el sí del matrimonio. Eso es lo mismo que los fariseos pretendían, que por cualquier cosita se separaban, que por cualquier cosita se dejaban a su mujer. Hermano, la intención de Dios es que el matrimonio es una unión permanente que jamás se puede dividir. Hermanos, el matrimonio no es nada nuevo, es algo que Dios desde el origen diseñó. Es esa obra divina, hermanos. ¿Y qué es lo que hace el divorcio? Sino destruye la obra de Dios y está en contra del diseño de Dios. Hermanos, el matrimonio, usted puede ver cómo el apóstol Pablo, como lo vimos en Efesios 5, 22 en adelante, enseña esa relación de esposo y esposa, la relación entre Cristo y la iglesia. Hermanos, es que así como en el tiempo del Señor Jesús, hoy no es la excepción. El matrimonio lo enseñan como algo desechable, algo que se puede descartar. El Señor Jesucristo, hermanos, está enseñando que el matrimonio es para toda la vida, basada en aquel pacto con Dios. No está basado en nuestras conveniencias, hermanos. Imagínense la respuesta maravillosa que está dando el Señor Jesucristo. Cuando usted ve ese verso 5, y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya no son dos. El matrimonio, hermanos, imagínense, esas dos personas se convierten en una unidad completa. Aunque imagínense, son dos seres humanos tan distintos, pero están formando una sola carne, una sola entidad espiritual, emocional, hermanos, una unidad indivisible. Hermanos, el matrimonio es esa unidad de propósito que Dios ha diseñado, es ese destino que Dios ha preparado, aún para la eternidad con Cristo, hermanos, porque con Él contraeremos aquellas bodas. Imagínense ustedes, y no hemos entrado a 1 Corintios 7, pero los voy a llevar. La palabra de Dios es el martillo que quebranta la piedra, es la espada de dos filos, hermanos. Y va a cortar y nos va a doler.
pero debemos ser expuestos a la palabra. Imagínense que yo viniera y les escondo este tema y les digo, no, hermanos, nos toca Mateo 19, pero como ustedes ya saben acerca del matrimonio, seguimos adelante por no tocar el tema. Tengo que tocar el tema porque soy siervo de Dios y no puedo agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y aunque esto me cueste, hermanos, amistades, relaciones, pero lo importante es que usted está siendo expuesto a la Escritura. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno le sería, Así se dedica directamente a Dios. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. O sea, no se niegue. Y asimismo la mujer con el marido. No se niegue. La mujer, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Miren lo que es el matrimonio, Así que para los solteros y que se quieren casar, escuchen bien todo esto, No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento en la oración, para ocuparse en la oración. Por mutuo consentimiento, El separarse por un tiempo, o sea, separarse en la relación conyugal. No de que se separen como maridos, Está hablando de que acerca de sus cuerpos, del que no deben de negarse, pero cuando es para ocuparse a la oración, entonces por un tiempo, y luego vuélvanse a juntar para que no les tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Saludo, Eduardo, Dios le bendiga. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo a los solteros, pues, y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, saben que cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Vamos a parar un poco ahí lo del apóstol Pablo, hermanos. Lo que el Señor estaba diciendo, hermanos, es esa unidad sagrada delante del Señor, porque fue diseñada por Dios. Recuerdan que Pablo lo comentó, y serán una sola carne, la figura entre la iglesia, hermanos, y Cristo. Así es nuestra relación marital. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque es una obra divina, es un diseño de Dios. Debe de separar, aunque la boda la hacemos aquí en la tierra, por supuesto, en una ceremonia humana, pero sabemos que Dios es el autor del matrimonio. Recuerdan la palabra juntó, ¿verdad? Y la palabra esa, hermanos, es estar juntos firmemente, como lo que son los yugos. Los yugos, hermanos, aunque son dos distintos bueyes, si usted los pone a trabajar separados, no van a hacer bien, la forma de la tierra, pero si van juntos en el yugo, van a labrar bien la tierra. Hermanos, el matrimonio no es por parte del Estado, del gobierno, sino que Dios mismo lo instituyó. No olviden el pacto con Dios, hermanos, porque el Señor es testigo entre nosotros y la mujer de nuestra juventud. Y lo que Dios unió, hermanos, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor, hermanos? Él está prohibiendo ese divorcio injustificado.
¿Por qué? Porque para ellos era muy fácil, para ellos venían, interpretaban de una manera liberal la ley, interpretaban de una manera liberal la ley y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía y si la mujer ya no les agradaba, pues la sacaban fuera. Que si le echaban un poco más de sal, era buena excusa para sacarla fuera de la casa. Lo que estaba haciendo por vía de concesión era proteger también a la mujer, hermanos. El Señor Jesucristo está diciendo claramente que lo que Dios unió no lo puede deshacer el hombre. Imagínense, los fariseos veían el divorcio como algo que era por conveniencia. Ya no me conviene esta mujer, entonces yo la dejo y le doy divorcio. Solo excusas, así es, Judith. Ahora, el Señor, hermanos, nos está diciendo que no puede haber divorcio bajo ninguna circunstancia, porque precisamente Él lo aclara más adelante. Entonces le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Wow, hermanos. El matrimonio no es para que rápidamente piense uno en que se tiene que divorciar en cualquier momento. El hombre no debe de intervenir, hermanos, en esa separación por egoísmo. Así es, mi hermano Alejandro. Dios definitivamente es el autor. Él es el autor del matrimonio. Romper un matrimonio, resistir la obra de Dios. Hermanos, el matrimonio requiere un compromiso diario. Serán una sola carne. Hermanos, el matrimonio debe de vivirse en ese amor de sacrificio, en ese perdón. Recuerden que el Señor acababa de hablar del perdón. Los dos deben de tener una entrega mutua, Imagínense una sociedad o a un líder religioso que esté promoviendo el divorcio como una salida fácil.